Quien conozca poco a Fernando tiene la oportunidad de hacerlo con la brillantez de Fernando Valls, que desde luego creo que ha hecho uno de los prólogos que últimamente he leído con más cariño y con más detalle hacia no solamente la obra que prologa, sino hacia toda la obra del autor. Me parece un texto extraordinario. Entenderán ustedes que por deformación profesional y gusto por la literatura de escritores, ese pseudogénero literario que tanto éxito tiene en la actualidad y muy vinculado a la denominada autobiografía de ficción, y que también han interpretado escritores a lo largo de la historia, muestre mi predilección por la sección titulada Cosas de escritores, donde con esa ironía tan elegante y fina que tiene Fernando, saca una carcajada al lector en su texto Los 10 mandamientos del escritor, que habría que tenerlo delante todos nosotros muchas veces, o en el texto que le recomiendo fervientemente titulado Epílogo, que reconozco que es mi favorito de todo el texto. ¿Cuál? Epílogo, de esa secuencia que cuenta la historia del traductor, porque me parece que en muy pocas palabras es capaz de decir mucho o muchísimo. Completan esa sección, a pesar de formar parte de otra, ya dentro de la de brevísimos, la serie de aforismos titulada Presuntos aforismos, con atinados aguijonazos acerca del oficio de la escritura y de la vida del escritor y sus tribulaciones. Entiendo que por tratarse de textos mucho más breves han ido a otra sección, pero realmente por su naturaleza perfectamente podían haber estado ubicados en Cosas de escritores. Este, desde otro lado, es algo más que un libro. Para mí, de alguna manera, es un manual para que el lector entienda cómo un escritor afronta la dificultad de escribir prosa y sus subgéneros en un mismo volumen. No digo que sean 4 libros distintos, porque evidentemente hay una misma voz y hay una ligazón, pero podrían serlo perfectamente. En otro tiempo se hubieran podido publicar las secciones en revistas, cuando había revistas literarias buenas y pagaban a los autores por publicar. Hubieran podido haberse publicado en 4 plaquettes distintas, sin ningún problema. Y digo lo de plaquettes con toda la mala intención, porque muchos de los textos, a pesar de que se empeña a decir cosas concisas, son poemas. Y son absolutamente textos poéticos que pueden conformar parte de eso de la... Es que a mí lo de la prosa poética me da pena, no me gusta nada decirlo. Pero es un poema en prosa, es un híbrido, o es muchas cosas más al mismo tiempo. Es decir, ¿cuántos libros leemos últimamente que se cuelan como libros de poesía que tienen mucha menos poesía que la que contiene este libro? Hay libros de poesía de los que vemos en las estanterías que no contienen un solo verso. Y aquí, al menos, en cada uno de los textos hay uno o más, además de las citas, de las que también luego hablaremos, porque hay continuas citas de poemas. Me voy un poco del hilo. Para mí es un manual de estilo que va desde un género más largo aunque conciso a unos géneros breves e hiperbreves, navegando siempre en la filosófica naturaleza del aforismo, la danza de quien esconde también un poeta dentro, o quien directamente ha decidido divertirnos a través de su literatura de la misma forma que él disfruta al escribirla. Porque yo creo que aquí sí que lo que hay es asumir definitivamente que en los libros lo que hay que hacer, o al escribir un libro lo que hay que hacer es divertirse. Que cuando el escritor se divierte, el lector se divierte. Que cuando el escritor no tiene otra pretensión que sacar un libro, el lector lo recibe así. Este libro no está escrito para ganar un premio. Este libro no está escrito para que Fernando Ainsas se sitúe en un panorama literario, en un círculo que sea. Este libro no está escrito para que capitanee la lista de los libros más vendidos en cualquier medio local o nacional. Qué lástima. Qué lástima. Los editores. Pero yo pienso que no es una lástima, sino que es una ventaja. Este libro lo has escrito porque te ha dado la gana escribirlo. Llegué a la poesía, porque la poesía, como dice mi primer título de poesía, es aprendizajes tardíos. Fue un aprendizaje tardío, sobre todo a raíz de una enfermedad y una convalecencia difícil. Pero desde siempre, desde hace muchos años, escribo textos breves. Hubo uno que se llamaba De aquí a allá, Juegos a la distancia, después publiqué Travesías, un libro en aquellos libritos que sacaba Cálamo aquí también, donde hay algunos de los textos que he retomado aquí. Quiero decir que el género breve me ha traído desde siempre, porque me parece que es una de las formas. Yo tengo una biblioteca, un estante de mi biblioteca en casa, con libros de aforismos, textos breves, y de ahí viene mi relación con Fernando Valls, el prologuista,
porque cuando él dirigía la revista Quimera de Barcelona, pues publiqué varias cosas, textos breves que él después ha recogido en antologías. Y el otro día me escribió que está preparando una antología en ruso de textos breves españoles y me pidió autorización para publicar el cuento que a él le gusta más del libro, que es El pastor y la luna. Para él es el preferido. Y varias antologías que están en curso en España de textos breves incluyen algunos de estos. Hay una que es, por ejemplo, textos breves sobre mitos clásicos, sobre la literatura clásica. Y justamente tomó ese, y el otro texto breve que yo tengo aquí del que se baña en el río. Hay un par estupendos con... A ver, de los de la mitología, y adelanto la pregunta que tenía pensada. Mi favorito es Troya. Troya. Troya porque... Pero es cierta la historia. Sí, pero porque hay una convivencia de toda la parte de la historia de la literatura más la mitología, pero vista desde el punto de vista de no la Troya que todos tenéis en la cabeza, sino la Troya que se hizo con Brad Pitt. Que es ahí donde está la trampa, ¿no? Es decir, porque realmente cuenta algo que tiene que ver con eso, pero no tiene que ver con eso. Pero yo el personaje ese lo conocí en Baja California, donde vive mi hijo. Y ese personaje, el personaje del cuento, trabajaba con mi hijo en un negocio que tenía en la playa, mi hijo. Y lo conocí y él me contó la historia. Y me pasó la foto, y otras fotos, unas fotos tremendas que está con la cabeza colgada, así parece, del yihad islámico, con la cabeza colgada de la mano. Y tenía una página en Facebook, él, con todas sus hazañas como extra de la película. Y a mí, cuando lo conocí, se me ocurrió esta idea de contar este cuento tal como lo cuento, porque en la realidad él actualmente le cuenta ese cuento y lleva fotos de él ahí como extra de la película Troya a todos los turistas que están en la playa. Y la historia es, pues, como ves, cierta. Yo le di la imagen de escribirla como si fueran los tiempos de Troya y solo al final revelar de que es una extra de la película que está corriendo detrás de Brad Pitt para que le salir en una toma, aunque sea un instante. Claro, la cercanía con aquí, esa es otra. O sea. Fundamental es precisamente esa relación que un escritor mantiene con lo que va escribiendo, cómo reflexiona mientras está escribiendo, no solamente con lo que escribe, sino con todo el proceso que el escritor sufre o padece antes de llegar al libro, ¿no? Mira, ahora justamente estos días estoy preparando una conferencia que tengo que dar sobre alrededor del centenario de Cortázar, y releyendo a Cortázar para esta conferencia me di cuenta de la influencia que tenía Cortázar en algunos de estos cuentos. El chico que lo desalojan de su casa y después pasea, se va siempre, porque además es una historia también parcialmente cierta. En Montevideo yo tenía un amigo poeta que la obsesión de él era ahorrar para comprarse la casa en la que había vivido de niño. Ese es un poeta, y que se paseaba delante de la casa que había vivido de niño esperando un día poderla comprar, y al final la compró nuevamente. Bueno, a mí se me ocurrió esta otra imagen un poco de que mirándose intensamente cuando allí vive otro niño, pasa él al cuerpo del niño, como en algunos cuentos de Cortázar. Como el otro relato también del que va por una carretera, después de haber sufrido una discusión desagradable con su mujer, y ve venir un coche de frente y él va maldiciendo de cómo se estropeó la discusión porque él iba a reconciliarse con la mujer, cómo se
ese cuento lo publicó Antón Castro hace 3 semanas en su blog, el de Cruzándome, o sea que se cruza con otro y en el momento de cruzarse pasa a ser el otro que va en la dirección contraria, y él piensa en ese momento que puede rehacer la discusión que tuvo el encuentro con la mujer. Son cosas que ahora, releyendo a Cortázar, me doy cuenta que son bastante cortázarianas. No tienen influencia grande. Sí, sí, porque yo he sido un estudioso y un lector atento, y aparte que lo conocí, a Cortázar en París, y lógicamente pues lo he sentido sin darme cuenta, porque ahora... Lo tienes dentro. Lo tienes dentro, ¿no? Lo tengo dentro, porque siempre me han gustado las ciertas técnicas, trucos narrativos, y hay varios. Sí, hay un truco narrativo que me ha gustado mucho, en El ascensor con monedas, sí, que es uno de mis relatos favoritos del libro, porque creo que tiene algo de eso, porque es verdad que el texto tiene, ahora que lo dices, mucho de desalojos. Casas que han sido todo y dejan de serlo. Sí. El espacio en la pared manchado por un cuadro que ya no está. Sí, sí. Y al mismo tiempo la paradoja o esa discusión que tienes con quien quieres ser, de quien no debe alegrarse de la desgracia ajena, pero no puede evitarlo. No, pero tú sabes que eso me sucedió, y además me sucedió en Palermo con un amigo italiano que no se atrevía a volver a la casa donde había muerto su madre solo, y me pidió que lo acompañara. Y el hecho de entrar en la casa y ver que la casa había sido desvalijada de todos los muebles antiguos que tenían lámparas y fue una catástrofe. Claro, yo le di el toque, si quieres, maligno, de la satisfacción del otro que lo ha visto al amigo, pero era un colega italiano. Yo creía que el toque maligno era citar a Fernando Sarriá en el poema, que venía por ahí. Sí. Me parece también que hay una especie de tensión todo el tiempo entre ese escritor y ese poeta que tienes dentro, y como no sé, me parece que el subtítulo de Prosas concisas es como intentar dar un carpetazo a la discusión de qué es este libro antes de que la discusión realmente se plantee, es decir, prosas concisas. Debo decirte que este libro se lo pasé yo para que lo prologara a Fernando Valls, y fue él que me dio... Eso explica alguna cosa, porque yo creo que es alguien ya con una deformación directamente de necesitar enmarcar el texto dentro de un género en el que es especialista, y que a los editores les va a ayudar a vender el hecho de que parezca de prosa y que no se pueda considerar en un momento determinado un libro de poesía, porque las colecciones habitualmente de aforismos siempre aparecen en editoriales vinculadas a la poesía, ¿no? A pesar de que no tengo tan claro que sea un género poético. Claro. Pero bueno, sí que, no sé, yo he sentido esa tensión, o sea, no sé por qué, o cómo lo catalogas tú, si lo catalogas como, pues eso, como un libro de prosa, o si lo catalogas como algo más, o como... Sí, yo lo considero un libro de prosas, tal vez no la palabra prosas concisas que me sugirió, porque yo tenía un subtítulo que era desde originalmente el libro se llamaba En la zanja, cuando se lo mandé a Fernando Valls, y él me dijo: no le pongas ese título porque hay una novela realista del realismo español de los años 50 que se llama En la zanja. Lo busqué en internet y efectivamente es una novela que incluso está disponible, ¿no? Sí. Y ese hecho pues me llevó a buscarle este otro, desde el otro lado, porque hay varios relatos, no sé si te has fijado también el relato que está del otro lado del estrecho. Tiene más que ver con el título propiamente. Claro, claro. Por cierto que cuando en aquella reunión que tuvimos, que leí algunos relatos de esto, hubo uno de los que estaba y me dice: ¿pero de qué va tu libro? ¿Del más allá? Que es un libro de New Age, con ese desde el otro lado. Y porque además ya estaba la portada esta que indicaba que podía ser un libro que fuera
sobre estos temas que están un poco de moda. Yo creo que además todo lo ves desde el punto de vista del humor o la necesidad de quitarle gravedad todo el tiempo al libro, ¿no? Es decir, el libro está repleto de episodios o de páginas que podrían ser perfectamente de un género humorístico. Me ha llamado mucho la atención. Hay dos formas de ser feliz. Una, hacerse el idiota. La otra, serlo. Esto va en la línea de graciar lo de son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. Me gustaría que nos contaras un poco cuánta provocación hay en eso. La verdad es que estos aforismos me han atraído, como dije antes, mucho, y quisiera en el futuro dedicarme más encarnizadamente a estos temas. Y algunos relatos breves, alguno que le impresiona mucho a Mónica, mi esposa, que es el del que ha discutido con la mujer. No sé por qué. Que lo voy a buscar, a ver. Anoche, como tantas otras veces, hemos discutido hasta gritarnos y en silencio y cada uno por su lado nos hemos ido a dormir. Yo, como siempre, en el sofá del salón. Esta mañana me he despertado tarde y con prisas me he vestido y desayunado de pie ante el fogón donde he calentado el café. He salido rápidamente y en el autobús me he preguntado si había apagado el gas. En todo caso, estoy seguro de haber cerrado bien las ventanas y con llave la puerta de la calle. Hay otra cosa muy interesante que son los continuos juegos de palabra, ¿no? Pienso, por ejemplo, en zoología lexicográfica. Un hombre libre con E es una liebre, por ejemplo. O debería ser fácil ser feliz, basta desplazar una sílaba y cambiar una vocal. Facilidad, felicidad. Hay un poco también de exploración de eso, ¿no? De búsqueda de las secuencias del lenguaje, del mismo modo que hay una reflexión continua también sobre un poco cómo ha cambiado el oficio de escritor a través de las nuevas tecnologías, porque yo creo que tú tienes ahí con eso un problema. ¿Crees que despista mucho o crees que aleja? Yo te aclaro que soy un apasionado de las nuevas tecnologías. La primera vez que vi un ordenador, que fue cuando trabajaba en una oficina, yo estaba buscando cómo comprarme una máquina de escribir eléctrica, de esas que memorizaban 2 líneas. Y un amigo, colega, llegó a la oficina con un portátil, no, portátil no, porque eran unos monstruos al principio los ordenadores, enormes. Y me hizo una demostración, era aquellos IBM con tarjetas flexibles que se metían enormes. Los discos de 3,5. Bueno, discos así. De no sé 5 y un 4. Y yo quedé deslumbrado. Esa noche apenas dormí, que me alucinaba porque eran, ¿te acuerdas? Pantallas negras con letras verdes. Y yo quedé alucinado con aquello. Y fui el primero en París que se compró un Macintosh. Bueno, pues el apasionado de la informática escribe esto. O sea, para que los escritores desplieguen sus alas, decían los ornitólogos, necesitan la libertad de poder utilizar sus plumas. ¿Qué hacemos ahora frente a la pantalla del ordenador? Claro, no hay más plumas. No hay más pluma, pero o sea, es todo el tiempo como una paradoja en sí mismo, ¿no? Porque continúa con el síndrome de la hoja en blanco, angustia recurrida del escritor preinformático, se ha superado. A falta de inspiración, navega ahora al azar de las palabras encontradas en el buscador. Y navegando, pírate a gusto. El último aforismo es tremendo y sé que no le gusta nada a Mónica. Sensación. Siento últimamente que la muerte se empeña en sacarme los calcetines. Ese al lado de el viejo poeta está resignado. Sí. A mí eso me deja un sabor final de boca que no me parece justo, porque vas a escribir muchos más libros y estás estupendo. Entonces queda una sensación ahí como
¿En qué estás pensando? ¿Qué está pasando aquí? El viejo poeta está resignado. ¿No le brilla en la frente el resplandor de una quinta edición? Menos aún de sus obras completas, con prólogo recomendado. Se sienta en el sofá cuando llega la penumbra, con la mirada clavada en el pasado. Con una trayectoria literaria importante, empieza a entender la condición del autor, la fragilidad de ese ego construido inevitablemente, porque todo autor tiene un ego excesivo, y cómo finalmente uno acaba, pues bueno, ubicado eso, no en el lugar que le corresponde, porque ciertamente la literatura a uno en vida no le coloca donde le corresponde. Eso son las listas de ventas, que es otra cosa, ¿no? No sé, me parece que es como una sensación, una declaración de intenciones de sabéis que me da igual todo eso, que seréis vosotros los que tenéis que juzgarlo. Una práctica, yo tengo algún amigo aquí presente que me reprocha a veces de no darme más importancia. Pues yo te lo admiro y me quedo con eso. Yo lo que practico, trato de practicar y recomiendo es no tomarse excesivamente en serio. Ese es un problema que muchos escritores tienen, ¿no? Sí. Y entonces cuando los ves, y trato de practicarlo en la vida, de no tomarme excesivamente en serio, porque además ya es un poco tarde. Te amarás primero, te amarás a ti mismo por sobre todas las cosas. Segundo, no mencionarás el nombre de Borges en vano. Tercero, 6 días descansarás y 1 escribirás. Te inventarás tu propia filiación literaria. Quinto, si cometes parricidio generacional, será con pudor y disimulo. Sexto mandamiento, el famoso sexto mandamiento. No seducirás a la poetisa en busca de prólogo. Séptimo, no robarás las metáforas del poeta inédito. Octavo, no llamarás palimpsesto intertextual a la simple copia banal. Noveno, no desearás el éxito de ventas del próximo escritor. Aunque a veces... Décimo, no eliminarás las comillas de las citas ajenas.